Las estrellas parecían frías y vacías. El almirante Cal los observó desde su puente del barco. Su enorme buque de guerra se movió lentamente a través del espacio como un metal. Montaña. El barco se llamaba el Dominio Eterno, y fue uno de las naves más grandes de la galaxia. Oscuras. El metal cubría su casco y las armas sobresalían de todos lados como afilados dientes. Cal se sintió orgulloso cuando miró su barco. Durante 3.000 años, su gente habían gobernado todos los mundos que pudieron encontrar. El Imperio Galáctico era el más fuerte. Fuerza en el espacio. Toda raza alienígena temía. Ellos o les sirvió. No había nadie a la izquierda para luchar. A su alrededor, su tripulación. Trabajaban silenciosamente en sus puestos. Vinieron de muchos mundos diferentes que él. El Imperio había conquistado. Parientes azules. Extraterrestres. Criaturas altas con antebrazos. Pequeños seres con ojos grandes. Todos. Ellos llevaban uniformes grises con él. Símbolo del Imperio. Todos sabían lo que era. Esto les pasó a aquellos que le fallaron al Imperio. Sar, su oficial científico, se apartó de su computadora. El extraterrestre alto y azul parecía preocupado por algo. Almirante, estamos acercándose al sector 7734. Nuestros mapas no muestran nada allí excepto vacío. Espacio. Cal asintió. Recordó. Leyendo sobre ese sector en el antiguo registros. Hace mucho tiempo, el Imperio había encontrado algunas criaturas primitivas en un azul planeta allí. Las criaturas habían sido. Se trató rápidamente. El sector fue marcado como espacio muerto ahora. ¿Hay alguna señal de vida? Preguntó Cal. No, señor. Las computadoras. Muestra lo mismo de siempre. Muerto. Mundos. No hay señales de energía, nada que valga la pena. Nuestro tiempo. Pero Cefar estaba equivocado. Oculto. Detrás del tercer planeta en ese muerto sistema, algo esperaba en él. Oscuridad. Algo que el Imperio pensó habían destruido hace mucho tiempo. Las almas. La venganza colgaba silenciosa en el espacio, usando el planeta Tierra para esconderse del enemigo. Sensores. Esta nave se veía muy diferente de los buques imperiales, donde el Imperio. Los barcos eran oscuros y amenazantes. Uno era blanco y plateado. Extraño. Símbolos marcaban su casco. Símbolos de un mundo que el Imperio había intentado quemar. El barco era más pequeño que el eterno dominio, pero cada parte de él había sido construido con un solo propósito, la guerra contra el Imperio. El capitán Jungu se puso de pie. Puente y vi cómo la nave imperial se acercaba. Más cerca. Era un hombre alto con cabello gris. Y viejas cicatrices en sus manos. Esas cicatrices. Proviene de años de construcción de este barco en lugares secretos bajo tierra. Su tripulación. Era joven. Pero estaba listo. Habían entrenado toda su vida por este momento. El teniente Gai Yong se sentó en él. Estación de comunicaciones. Tenía solo 25 años. Pero su voz nunca tembló, ni siquiera ahora. El ingeniero jefe Bora revisó sus sistemas. Una vez más. Había pasado 15 años. Asegurándose de que cada parte de este barco funcionó perfectamente. Oficial táctico Don Min observó la exhibición de sus armas. Todas las armas estaban cargadas y listas. Navegación. El oficial Mino preparó los motores. El oficial de armas Taan se aseguró de que los escudos funcionaban. Cada persona en el puente había perdido a la familia cuando el Imperio atacó la Tierra. El Imperio. Pensaron que habían matado a todos los humanos. Hace 60 años. Habían bombardeado las ciudades. Y envenenaron el agua. Habían marcado la humanidad como extinta en sus registros y pasó a conquistar otros mundos. Pero habían cometido un error. No habían
Se revisó para asegurarse de que todos estuvieran realmente muertos. Algunos humanos habían sobrevivido en las profundidades. Cuevas y búnkeres ocultos. Permaneció bajo tierra durante años aprendiendo. Y planificación. Estudiaron piezas de naves imperiales estrelladas. Se dieron cuenta cómo funcionaba la tecnología del imperio. Entonces, construyó algo mejor. Capitán, Don Min dijo, la nave imperial será lo suficientemente cerca para vernos en 10 minutos. Bien, respondió Yang Gu. ¿Cuánto tiempo llevas? Esperábamos esto. Bora levantó la vista. Su estación. Manchas de aceite la cubrían. Uniforme de trabajo en los motores. Hasta el último segundo. 67 años. Capitán. 67 años desde que intentaron. Mátanos a todos. Cada persona en el puente. Recordaron las historias que tenían sus padres. Les conté historias de ciudades en llamas y niños llorando en la oscuridad. Historias de escondido bajo tierra mientras las naves imperiales voló por encima, buscando supervivientes. Matar. Todos los sistemas listos, Capitán Mino. Reportado. El joven oficial estaba emocionado y asustado al mismo tiempo. Esto fue su primera batalla real, pero conocía su. El barco estaba listo. En el dominio eterno. El almirante Cal se estaba impacientando. Llévanos a ese sistema, ordenó. Quiero ver estos mundos muertos. Mí mismo. La enorme nave imperial avanzó, dejando un rastro de energía oscura detrás. Eso, cuando entró en el sistema de Saúl, las computadoras comenzaron a detectar errores extraños. Señales. Almirante, gritó Zefar. Su voz era confusa. Estoy leyendo. Patrones de energía inusuales cerca del tercero planeta. ¿Qué tipo de patrones? Sí, lo hago. No lo sé, señor. No coinciden. Cualquier cosa en nuestra base de datos. Cal frunció el ceño. La base de datos del Imperio tenía información sobre todas las tecnologías conocidas en él. Galaxia. Si algo no estaba allí, no debería existir. ¿Podría ser? ¿Natural? Preguntó. Eso parece improbable. Señor, los patrones están demasiado organizados. También. Regular. Sobre la venganza del alma, Taan observó atentamente sus pantallas. Capitán, han detectado nuestra firma energética. Déjalos, dijo Yang Gu con calma. Ya era hora de que supieran la verdad. Se puso de pie y caminó hasta el frente del puente. Detrás de él, su equipo trabajaba en silencio. Eficiencia. Estos no eran los primitivos humanos que el Imperio recordaba. Estos eran los hijos de los supervivientes entrenados desde nacimiento para este momento. Borra, dijo. Sácanos de detrás de la luna. Sí, señor. La venganza del alma se movió de la sombra de la tierra como un fantasma, volviéndose real. Su casco blanco brillaba en la luz del sol. Puertos de armas. Abierto por sus lados con mecanismo. Precisión. Este no era un barco construido para exploración. Este fue un barco construido para venganza. En el puente imperial, el miembro de la tripulación extraterrestre dejó de trabajar. Su pantalla principal era una nave donde no había. El barco debería ser un barco de una especie. Creían que estaba extinto. Eso es imposible, susurró el almirante Cal. Las manos de Zefar temblaban mientras trabajaba. Controles. Almirante, el barco parece ser humano en el diseño, pero eso no puede ser. Correcto. Destruimos a los humanos décadas. Hace tiempo. Escanee esa nave inmediatamente. Yo. Lo estoy intentando, señor, pero su casco está bloqueando nuestros sensores. No puedo despejarme. Lectura sobre sus armas o defensas. Kail sintió algo que no había sentido. Experimentado en años. Miedo. El Imperio tenía reglas.
El imperio tenía orden. Las especies muertas lo hicieron. No construir buques de guerra y esconderse detrás. Lunas. Abre un canal de comunicación. Él ordenó. Pero antes de que su oficial pudiera respondió, la nave humana envió su propia mensaje. La voz de Kayong resonó. A través del puente imperial, claro y fuerte. Buque imperial, este es el acorazado humano Soul's Vengeance. Tú estás en el espacio humano. Tienes 30 segundos. Dar la vuelta y abandonar nuestro sistema. El silencio en el puente imperial era completar. Entonces el almirante Cal comenzó a reír. Comenzó silenciosamente pero creció. Más fuerte y más burlón. Espacio humano. Él dijo a su tripulación. ¿Oyeron eso? 1. Pequeño barco contra el poder del imperio. Pero su risa murió cuando él miró sus sensores de nuevo. El humano. El barco no retrocedía. No lo hacía. Huyendo. Solo estaba esperando. ¿Cómo? Un cazador que sabía que era más fuerte que su presa. De la venganza del alma. El capitán Jungu contó los segundos. A su alrededor, su tripulación se preparaba para batalla. Se habían entrenado para este momento. Toda su vida. Cada prueba. Cada simulación. Cada noche de insomnio tenía. Llevó a esto. Se acabó el tiempo, dijo. Silenciosamente. La guerra entre la humanidad y el imperio estaba a punto de comenzar. El almirante Cal dejó de reír y se quedó mirando. En la nave humana. Estaba suspendida en el espacio. Ante su enorme buque de guerra como un blanco fantasma contra las estrellas negras. Él tenía. Nunca había visto un diseño como este. Imperial. Los barcos fueron construidos para parecer aterradores. Bordes afilados y metal oscuro. Este humano. El barco parecía casi hermoso, pero había algo en ello que le ponía los pelos de punta. Señor, dijo nervioso su oficial de armas. ¿Deberíamos atacar? Cal pensó por un momento. Un barco contra su enorme. El acorazado parecía una pelea fácil. Su barco tenía suficiente potencia de fuego para destruir ciudades enteras. ¿Qué podría uno? Pequeña nave humana contra ese tipo de poder? Apunta las armas al objetivo. El ordenado. Prepárense para disparar todas las armas. En la venganza de las almas, Capitán Jungu observó las armas de la nave imperial. Se volvió hacia ellos. Rayos rojos de orientación. Pintó el casco de su barco como el enemigo. Preparado para atacar. Su tripulación esperaba. Tranquilamente en sus puestos. Practiqué esta situación exacta miles de veces. De veces en simuladores. Bora le dijo a su ingeniero jefe. ¿Cómo están nuestros sistemas defensivos? Todos. Escudos en línea y listos, capitán. Bora respondió desde su puesto. Podemos manejarlo. Cualquier cosa que nos arrojen. Yang asintió. Los humanos habían aprendido mucho estudiando naves imperiales estrelladas sobre él. Años. Entendieron las armas imperiales. Mejor de lo que el imperio los entendió. Lo más importante es que habían construido algo mucho mejor. Fuego. Almirante. Cal gritó. El dominio eterno. Desató todo lo que tenía. Masivo. Los cañones de plasma estallaron con luz blanca azulada. Fuego lo suficientemente caliente como para derretir el acero. Energía. Rayos que podrían atravesar montañas. Salió disparado a través del espacio. La tripulación imperial observó con satisfacción cómo las armas impactaron directamente la nave humana. Esperaban ver la pequeña embarcación. Destrozado y esparcido en llamas. Piezas. En cambio, algo imposible sucedió. Los escudos de la nave humana. Cobró vida y atrapó al imperial. El ataque es como una red que atrapa peces. Fuego de plasma que debería haber destruido. La venganza del alma simplemente fluyó. A su alrededor como el agua alrededor de una roca.
¿Qué? El almirante Cal jadeó. ¿Cómo es eso? ¿Es posible? En el puente humano. Advertencia. Las luces deberían haber estado parpadeando. Daños. Los informes deberían haber llegado desde por todo el barco. En cambio, armas. El oficial Town levantó la vista de su consola. Y sonrió. Impacto directo del Imperial. Cañones de plasma, informó con calma. La fuerza del escudo se mantiene al 98%. El capitán Yang asintió como si hubiera. No esperaba nada más. A su alrededor, la tripulación continuó su trabajo sin siquiera. Luciendo preocupado. El ataque que debería. Los había matado a todos apenas. Se rascaron las defensas. Pandilla, dijo. Le dijo a su oficial de comunicaciones. Envíales un mensaje. Teniente. Los dedos de las pandillas se movieron a través de ella. Controles. Su voz, clara y fría, alcanzó la nave imperial una vez más. Buque imperial, has disparado contra humanidad sin causa. Esto es un acto de guerra. Prepárate para enfrentar las consecuencias. En el dominio eterno. El pánico comenzaba a extenderse. El extraterrestre. Los miembros de la tripulación se miraron entre sí con miedo creciente. Su más poderoso. Las armas no habían hecho nada por el ser humano. Barco. El almirante Cal sintió sudor en su frente mientras trataba de entender qué estaba sucediendo. Análisis. Le gritó a su oficial científico. SARS. Sus manos azules temblaban mientras trabajaba. Instrumentos. Señor, su escudo. La tecnología es completamente desconocida para nosotros. Nuestros sensores ni siquiera pueden entender cómo funciona. Es como si estuvieran usando leyes de la física que aún no hemos descubierto. Eso es imposible. Somos los más especies avanzadas en la galaxia. Pero incluso, mientras Cal decía esas palabras, no estaba seguro. Ya no les creía. La nave humana avanzó lentamente. Y de alguna manera, parecía más peligroso que su enorme acorazado. El capitán Yang caminó hacia el frente de su puente y miró hacia él. Nave imperial. Su gente había sufrido durante décadas debido al imperio. Crueldad. Ciudades llenas de gente inocente. Había sido quemado hasta las cenizas. Los niños murieron en los bombardeos. Los supervivientes habían vivido como animales en el subsuelo. Túneles, comiendo restos y soñando con este día. Don Men le dijo a su oficial táctico, muéstrales lo que es humano. Las armas pueden hacerlo. El oficial táctico Don Min había estado esperando esta orden toda la vida. Sus dedos se movieron sobre su controles con facilidad practicada. Cuántico. Torpedos fijados en el objetivo. Capitán. Conjuntos de haces de plasma cargados y listos para fuego. Fuego. La venganza del alma. Atacó con armas que el imperio tenía nunca antes visto. Torpedos cuánticos. Lanzados desde puertos ocultos a lo largo del casco del barco. Su resplandor azul marca. Ellos mientras cruzaban el espacio. Estos no eran misiles comunes. Usaban tecnología que les permitió pasar a través de la materia normal como fantasmas, solo, volviéndose sólidos cuando alcanzaron su objetivo. Los escudos de la nave imperial. Intentó detenerlos. Barreras energéticas que había protegido el buque durante años. Cobró vida con colores brillantes. Pero los torpedos cuánticos ignoraron escudos por completo, pasando a través de ellos. Como si no estuvieran allí. Golpearon el casco del dominio eterno directamente, explotando con una fuerza que causó conmoción. Olas a través del enorme barco. Antes, el almirante Cal incluso pudo entender lo que había sucedido. La nave humana disparó. De nuevo. Rayos de plasma de increíble potencia. Salió disparado. Pero estos no eran como armas imperiales. Estos rayos podrían
Cambian sus propiedades a medida que viajó, adaptándose a cualquier defensa. Se conocieron. La armadura de la nave imperial, diseñado para detener cualquier arma conocida, comenzó derretirse bajo el ataque humano. Metal, que nunca había sido arañado por el enemigo. El fuego empezó a brillar rojo y a doblarse. Se produjeron explosiones a lo largo del Eterno. El casco del dominio con los sistemas sobrecargados. Y falló. Informe de daños. Kail gritó por encima del ruido de las alarmas. Casco. Brecha en las cubiertas 7A12. Sus daños. Oficial de control informó. Hemos perdido. Batería principal de armas 3. Potencia del motor. Hasta el 60%. ¿Cómo? La col rizada no pudo. Entiéndelo. ¿Cómo lo están haciendo? ¿A nosotros? Sobre la venganza de las almas. Jefe. El ingeniero Bora monitoreó sus armas. Con tranquilo interés. Capitán. Estamos operando al 40% de potencia. Todos los sistemas están funcionando perfectamente. Capitán Jungu. Se permitió una pequeña sonrisa. El imperio pensaba que eran avanzados, pero se habían ablandado tras siglos de victorias fáciles. Habían olvidado que el verdadero progreso surgió de la necesidad de luchando por sobrevivir cuando todo parecía desesperado. Señor, el almirante Kail. El oficial de comunicaciones habló de repente. Arriba. Estoy recibiendo mensajes de nuestros barcos de escolta. Están pidiendo pedidos. Por primera vez, Cal recordó que no estaba solo. Aquí, 3 naves imperiales más pequeñas tenían estado siguiendo el dominio eterno en un distancia segura. Se había olvidado de ellos en el shock de enfrentarse al ser humano. Buque. Ordenarles que ataquen. El comandado. Todos los barcos. Concentren el fuego. En la nave humana. Los 3 escoltas. Los barcos se movieron rápidamente. Sus armas. Cargando para la batalla. Seguramente 4. Las naves imperiales podían transportar a un humano. Buque, por muy avanzado que pareciera ser. Pero el oficial de navegación no había. He estado observando los barcos que se acercan. Sus sensores. Capitán, 3 más. Naves imperiales en movimiento para atacar. Posiciones. Los veo, respondió Yang Gu. Con calma. Hombres Don. ¿Están listos para mostrar? El imperio que pasa cuando traen amigos a una pelea justa? Más que listo, señor. La venganza de las almas se volvió para enfrentarse a las 4 naves imperiales a la vez. Debería haber sido un suicidio. 4 contra 1. Con la nave humana enormemente superados en número y armamento. Pero a medida que los buques imperiales abrieron fuego juntos, algo extraño pasó. El humano. El barco no solo se defendió. Parecía bailar entre los entrantes. Ataca, moviéndose con una gracia imposible. Para algo tan grande. Sus armas. Disparados en todas direcciones a la vez. Cada uno. Disparo perfectamente dirigido y sincronizado para impactar. Exactamente donde haría más daños. Una nave de escolta imperial recibió un impacto directo de un torpedo cuántico y simplemente desapareció en una bola de luz brillante. Incendio. Otro perdió sus motores por un rayo de plasma y comenzó a desplazarse, sin poder hacer nada por el espacio. El tercero intentó huir, pero las armas humanas lo atrapó y lo cortó por la mitad como un espada a través del papel. En menos de 5 minutos, 3 naves imperiales habían sido destruido o inutilizado. El eterno dominio, el orgullo del imperio. Flota, colgada dañada e indefensa en el espacio como un animal herido. Almirante. Kail se quedó mirando sus pantallas con total incredulidad. Incredulidad. Esto no fue posible. Así no fue. El universo funcionó. El imperio fue. Se suponía que eran imparables. Tenían
Conquistaron todas las especies que alguna vez tuvieron. Se conocieron. Pero la nave humana ya estaba moviéndose hacia ellos nuevamente, y Kyle se dio cuenta con creciente terror de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Lo que sea. Estos humanos se habían convertido durante su supuesta extinción, ya no existían. Las criaturas primitivas del imperio. Recordaban. Eran algo mucho más peligroso. La venganza del alma se movió a través del espacio como un animal de caza. A su alrededor flotaban los restos en llamas de 3 naves de escolta imperiales. Los cascos se abrieron y sus tripulaciones fueron muertos o flotando en pequeñas cápsulas de escape. El masivo dominio eterno intentó. Aléjate del humano que se acerca. Barco. Pero sus motores dañados no pudieron. Mueva el enorme barco lo suficientemente rápido. El almirante Cal observó la nave humana acercarse y sintió algo que tenía nunca antes había experimentado en su larga carrera militar. Puro terror. Sus manos tembló mientras agarraba su silla de mando. Todo lo que creía sobre él. El poder del imperio se estaba desmoronando antes. Sus ojos como una casa hecha de arena. Señor, dijo en voz baja su oficial de armas. Deberíamos intentar rendirnos. Rendirse. La voz de Cal se quebró. Como cristales rotos. El imperio no. Rendirse. Somos los gobernantes del galaxia. Pero incluso mientras hablaba esas, en otras palabras, podía ver la duda en los ojos de la tripulación. Acababan de ver 4. Las naves imperiales son destruidas por un solo vaso humano. La palabra imposible lo hizo. Ya no parece significar nada. En el barco humano, el capitán Allen Gu estudió el acorazado imperial dañado en su pantalla principal. Su pantalla táctica mostró exactamente dónde golpear para desactivar el enemigo sin matar a todos a bordo. Los humanos no querían ser monstruos. Como el imperio. Querían justicia. No masacre. Don Min le dijo a su oficial táctico, apunta a su sistemas de comunicación y navegación. Controles. Los quiero vivos, pero no puedo pedir ayuda o huir. Entendido, capitán. Oficial táctico. Don Mi trabajó sus controles con él. Precisión de un cirujano. Las almas. La venganza disparó de nuevo, pero esta vez las armas estaban diseñadas para deshabilitar en lugar de destruir. Los rayos de plasma impactaron en áreas específicas. Puntos en el casco de la nave imperial. Cortar a través de la armadura para alcanzar puntos críticos. Sistemas debajo. El dominio eterno. La antena principal de comunicaciones explotó en un lluvia de chispas y metal retorcido. El centro de navegación se apagó cuando se interrumpió la energía. Las líneas fueron cortadas con precisión quirúrgica. En cuestión de momentos, el enorme barco estaba ciego y mudo, incapaz de contactar con el imperio o trazar un rumbo hacia la seguridad. Bora. El capitán Hyun-gu dijo, preparad el abordando lanzaderas. Creo que es hora de que tuve una conversación cara a cara con nuestro amigos imperiales. Ingeniero jefe Bora. Asintió y comenzó a preparar al humano. Embarcaciones de abordaje. Estas no eran comunes. Lanzaderas como las que usaban otras especies. Como todo lo demás que los humanos habían construido. Secreto, fueron diseñados específicamente para luchar contra el imperio y ganar. Almirante. Cal se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando observó los preparativos humanos. Se están preparando para abordarnos, dijo. Le dijo a su tripulación con creciente pánico. Prepárense para el combate cuerpo a cuerpo, pero su tripulación ya estaba asustado y cada vez estaba peor. El minuto. Se habían unido al imperio, porque parecía fuerte y seguro. Luchando una batalla perdida contra enemigos imposibles no era lo que tenían. Se inscribieron para cuando se pusieron sus uniformes. Las lanzaderas de abordaje humano.
lanzado desde bahías ocultas en las almas. Venganza. Eran pequeños y rápidos. Cubierto con la misma armadura avanzada que la nave principal. Cañones defensivos imperiales. Intentó derribarlos, pero los transbordadores se movieron demasiado rápido y los escudos eran demasiado fuertes. Liderando el grupo de abordaje estaba compuesto por el comandante Insu, un soldado veterano que se había entrenado para esto. Misión toda su vida adulta. Tenía 40 años. Años con cabello canoso y cicatrices. De innumerables batallas de práctica. Detrás a él llegaron 20 marines humanos, todos vestidos. Armadura de poder que los hacía parecer gigantes de metal. Las lanzaderas perforaron a través del casco de la nave imperial como balas a través de papel fino. Las vigas de corte abrieron agujeros en el espesor. Armadura, y los soldados humanos se lanzaron a través de los pasillos más allá como agua a través de una presa rota. El imperial. La tripulación intentó contraatacar con sus armas estándar, pero nunca habían. Se enfrentó a algo parecido a una armadura de poder humana. Los trajes de metal hicieron que cada soldado humano, tan fuerte como 10 extraterrestres y casi imposible herir. Sus armas cortan a través de la armadura corporal imperial como si fuera hecho de tela fina. Del comandante Ensu. La voz resonó a través de los altavoces de su casco, mientras conducía a su equipo hacia el puente. Recuerden, queremos prisioneros vivos. No mates a menos que no tengas otra opción. Elección. Los soldados humanos se movieron a través. La nave imperial como entrenada. Profesionales. Habían estudiado la disposición de los buques imperiales durante años en preparación para este día, y sabían exactamente a dónde ir. Puertas blindadas que deberían haberlos detenido porque los abrieron. Con antorchas de plasma. Sistemas de defensa que deberían haberlos matado fueron discapacitados antes de poder disparar un solo disparo. En el puente imperial, el almirante Kail escuchó el sonido de la lucha, cada vez más cerca. Su jefe de seguridad informó que los humanos estaban cortando a través de sus defensas como si fueran. Ni siquiera están ahí. ¿Cuántos de ellos hay? ¿Ahí? Preguntó Cal desesperadamente. Sensores. Muestre quizás 20 o 30 soldados, señor. Pero se están moviendo a través del barco como son dueños de ello. 20 o 30 soldados tomando sobre un barco con una tripulación de 5.000 personas. Debería haber sido completamente imposible. Pero nada de este día había sucedido. Las reglas normales. Las puertas del puente. Explotó hacia adentro en una nube de humo y chispas, y el comandante Insu dio un paso adelante, como un antiguo dios de la guerra. La servoarmadura era alta e imponente, pintado de blanco como la nave humana. Detrás de él vinieron más soldados humanos. Sus armas apuntaban a los asustados. Tripulación imperial. Almirante Kalem Matrix. Ensu dijo. Su voz se hizo más fuerte por su altavoces de la armadura. Por la autoridad de la Fuerza de Defensa Humana, estás bajo arresto por crímenes contra la humanidad. Kail miró a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda. La tripulación del puente tenía las manos levantadas. Rendirse. Nadie estaba dispuesto a luchar. Estos gigantes cubiertos de metal que habían desgarrado a través de su barco como si estuviera hecho de papel y sueños. Esto es imposible. Cal susurró, su voz apenas audible. Se supone que debe ser extintos. Destruimos sus ciudades. Nosotros. Envenenó su mundo. Comandante Insu. Se acercó más y Cal pudo ver, a través de la visera transparente del casco hasta él. Rostro humano enojado debajo. Lo intentaste. Insu dijo en voz baja, sus palabras transmitían el peso de décadas de dolor. Tú. Mató a millones de personas inocentes. Tú. Creíste que habías ganado,
pero los humanos somos mucho más. Es más difícil de matar de lo que pensabas. Mientras tanto, a lo largo del barco, otros. Los equipos humanos estaban asegurando áreas vitales. Con eficiencia militar. En él. Cuerpo de informática, jefe de inteligencia. El oficial JYN estaba descargando Imperial. Bases de datos. Era una mujer pequeña con dedos rápidos y una mente aún más rápida. La información que estaba robando sería decirle a la humanidad todo lo que necesitaba saber. Conocer las posiciones de la flota imperial y debilidades. En la sala de máquinas, los ingenieros humanos estaban estudiando tecnología imperial con fascinación. Tenían preguntas sobre cómo el imperio es más rápido que la luz. Las unidades funcionaron y ahora estaban intactas. Ejemplos para examinar y comprender. Volver. Sobre la venganza de las almas, el capitán Jaiun-gu recibió informes de su embarque. Equipos. Todo iba según lo previsto. Su operación cuidadosamente planificada. La nave imperial fue asegurada, su tripulación capturado, y sus secretos expuestos para científicos humanos para estudiar. Capitán. La teniente Gay-Yong informó desde su estación de comunicación. Estamos recibiendo un mensaje prioritario del Comando Tierra. El rostro del almirante Chango apareció en él. Pantalla principal. Era un hombre mayor con cabello gris y el tipo de tranquilidad. Autoridad que vino de décadas de servicio militar y decisiones difíciles. Detrás de él, a través de las ventanas de su centro de mando, se podía ver la Tierra, girando lentamente en el espacio como un azul joya. El capitán Kim, el almirante Chango dijo, con satisfacción en su voz. Confío. Su misión fue exitosa. Sí, señor. Angu respondió con una leve sonrisa. La nave imperial está asegurada. Tenemos prisioneros e inteligencia completa. Datos. Excelente trabajo. ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo funcionan las nuevas armas en el combate real? Mejor de lo que esperábamos, señor. Nosotros. Funcionaba a menos de la mitad de la potencia y todavía completamente abrumado. 4 naves imperiales con facilidad. Almirante. La sonrisa de Chango se volvió sombría cuando consideró las implicaciones. Es bueno. Escuche, porque la parte fácil ya pasó. Nuestros sensores de largo alcance han detectado refuerzos imperiales se dirigen hacia aquí. Camino. 12 acorazados, posiblemente más. El capitán Jaiun-gu sintió su ritmo cardíaco aumentar ligeramente. Una nave imperial tenía sido una prueba de sus sistemas. 12 serían. Sería una verdadera batalla que pondría a prueba todo lo que habían construido. ¿Cuáles son tus órdenes, señor? Mantenga su posición y espere. El resto de nuestra flota estará con nosotros. Muy pronto te lo mostraré. Es hora de mostrarte. Imperio, ¿qué pasa cuando eligen a un lucha con la humanidad? La transmisión terminó, y Jaiun-gu se giró para dirigirse a su tripulación. Habían ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Alrededor, tierra, en astilleros ocultos que habían. Se necesitaron décadas para construir 11 más humanos. Los acorazados se preparaban para el lanzamiento al espacio. El imperio pensó que estaban frente a un barco imposible. Estaban a punto de enterarse de que los humanos habían sido muy ocupados durante su supuesta extinción. Y ese barco fue solo el comienzo de sus problemas. La noticia de la derrota del almirante Cal se difundió a través de la comunicación imperial. Red como una enfermedad. En la capital, mundo de Beltar Prime, el emperador Belloc se sentó en su enorme trono dorado y leer el informe imposible con creciente rabia. Sus manos escamosas aplastaron el panel de datos mientras trató de entender lo que había pasado. A su flota supuestamente invencible. Humanos, le susurró a sus consejeros, sus voz resonando a través del vasto trono. Habitación.
Los primitivos extintos de ESA. Sector olvidado. Alto comandante Sarl, el principal líder militar del imperio, se puso de pie, nerviosamente ante el trono. Él sirvió fielmente al imperio durante 50 años y nunca había visto al emperador. Este enfado. La balanza del gobernante se puso rojo oscuro, lo que significaba algo serio. Problemas para todos en la sala. Sí, mi señor, dijo Sarl con cuidado, eligiendo sus palabras como las de un hombre que camina por una campo minado. Parece que nuestros informes de su extinción no fue exacta. 1. El barco destruyó a 4 de los nuestros. Según a la transmisión final del almirante Cal. Antes de que lo capturaran. Sí, mi señor. El emperador Belloc se levantó de su trono. Su forma enorme que se eleva sobre sus asesores. Como una montaña de rabia. Como todos sus especie, era grande y reptiliano con escamas que cambiaban de color según su emociones. En este momento, eran el rojo más oscuro que nadie haya visto jamás. Imposible, rugió con voz temblorosa. Los muros del palacio. Hemos gobernado esto. Galaxia durante 3.000 años. No primitivo. Las especies pueden igualar la tecnología imperial. Pero incluso mientras decía esas palabras, la duda comenzó a colarse en su mente como veneno. El imperio se había vuelto cómodo. A lo largo de los siglos, habían sido la fuerza más poderosa de la galaxia durante tanto tiempo. Hacía mucho que habían dejado de intentarlo. Mejorar sus armas o naves. ¿Por qué? Construir mejores herramientas cuando nada podía. ¿Desafiarlos? Mi señor, dijo Sarel. En silencio. Quizás deberíamos investigar. ¿Cómo obtuvieron tal nivel avanzado? Tecnología. La investigación es para los científicos. El emperador espetó. Esto requiere fuerza abrumadora. ¿Cuántos barcos tenemos? ¿Tienen en ese sector 12 acorazados? Ya están en camino, mi señor. Ellos. Debería llegar en unas horas. Y sí, 12 no son suficientes, dudó Sarville. Saber que sus próximas palabras podrían costarle caro su vida. Entonces quizás debamos reconsiderar nuestro enfoque ante esta situación. Emperador. Las escamas de Belloc se volvieron aún más oscuras. Tono de rojo. La idea de que el imperio. Quizás sea necesario reconsiderar cualquier cosa. Impensable. El imperio no lo hizo. Negociar con inferiores. El imperio lo hizo. No se retiran de las batallas. El imperio. Conquistó todo lo que tocó. Invocar. La gran flota, ordenó, con su voz. Silencio mortal. Todos los 500 barcos. Si los humanos quieren una guerra, les daremos una. Nunca lo olvidarán. Mientras tanto, en tierra, se estaban abriendo enormes puertas ocultas. A través de la superficie del planeta para él. Por primera vez en décadas. Durante 60 años. Los humanos habían estado construyendo en secreto. Usando tecnología robada de un accidente. Naves imperiales y mejoradas con humanos. Creatividad y determinación. Astilleros subterráneos que habían sido camuflados como operaciones mineras. Finalmente revelando su verdadero propósito. La venganza de las almas había sido solo comienzo del plan de la humanidad. 11 más. Los acorazados humanos se levantaron de su escondite. Lugares como pájaros plateados alzando el vuelo. Sus cascos blancos y plateados brillaban en la luz solar de la Tierra. Cada nave era única. Construido por diferentes equipos de ingenieros. Que habían competido para crear el más mortífero buque posible. El almirante Chango observó. La flota se reúne bajo su mando. Centro orbitando la Tierra. Estaba orgulloso de lo que la humanidad había logrado, pero él sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El imperio no aceptaría su derrota. A la ligera, y tenían miles de barcos. Repartidos por toda la galaxia. Informe de estadísticas.
Ordenó a su personal con militares. Precisión. Los 12 barcos están listos para combate. Señor, informó su ayudante. Capitán Miang. La venganza del alma es todavía en el sistema del alma con él. Buque imperial capturado y nuestro. Prisioneros. El comandante Insu informa que el almirante Cal está cooperando plenamente. Se han descargado las bases de datos imperiales. Completamente. Ahora sabemos la ubicación de cada flota imperial en este sector de la galaxia. Chango asintió con satisfacción. El conocimiento era poder. Y la humanidad necesitaba todas las ventajas que podría conseguir. El imperio tenía miles de naves repartidas por docenas de estrellas. Sistemas. Incluso con sus superiores. Tecnología, los humanos eran enormemente superados en número. ¿Qué aprendimos de sus computadoras? Preguntó. Algo muy interesante, señor. Parece que el imperio ha estado mintiendo sobre nuestra extinción durante décadas. Sabían que sobrevivieron al ataque, pero nos clasificaron como demasiado primitivos para ser una amenaza. Nos han estado ignorando. Propósito. La mandíbula de Chango se tensó con ira controlada. La arrogancia del imperio había costado millones de vidas humanas. Su suposición de que la humanidad era débil y sin importancia había sido su primera error. También sería el último. De regreso al sistema Saúl, el capitán Yang Gu. Recibí la noticia de que Imperial. Los refuerzos se acercaban rápidamente. Sus sensores mostraron 12 masivos. Los acorazados se desploman más rápido que el viaje de la luz en el borde del sistema solar. Sistema. Cada uno era más grande que él. Dominio eterno, erizado de armas. Diseñado para destruir flotas enemigas enteras. Capitán oficial táctico Don Men. Informó que las naves imperiales se están moviendo. En formación de ataque. Estarán en alcance de las armas en 20 minutos. Cualquiera. ¿Comunicación de ellos? Nada, señor. Parece que están planeando un ataque directo. Agresión sin hablar primero. Yang Gu sonrió fríamente. El imperio estaba haciendo el mismo error otra vez, asumiendo que el tamaño y los números eran todo lo que importaba en un pelea. No habían aprendido nada de su primera derrota. Gaón le dijo a su oficial de comunicaciones, envíe un mensaje a la flota imperial. El teniente Gaón abrió un canal con él. Barcos que se acercaban. Su voz se escuchaba a través del espacio para alcanzar el puente de la buque insignia imperial. Naves imperiales. Este es el capitán Kim de la defensa humana. Fuerza. Estás invadiendo los derechos humanos. Espacio. Date la vuelta ahora y no lo harás. Ser dañado. En el puente del buque insignia imperial. Destructor de mundos, almirante Tecmore. Se rió del mensaje humano. Era un comandante veterano que había conquistado docenas de mundos para el imperio. Él. Idea de que un pequeño barco podría amenazar. Toda su flota estaba completamente ridículo. Humanos, le dijo a su tripulación. Con diversión. La especie extinta. Cree que puede darnos órdenes. Prepárate. Todas las armas. Les mostraremos lo que sucede cuando los primitivos desafían a los imperio. Pero a medida que su flota se acercaba a tierra, algo imposible sucedió. El espacio a su alrededor empezó a brillar y doblarse como el agua. Aparecieron nuevos barcos. De la nada, como si se hubieran estado escondiendo. En el tejido del espacio mismo. El ser humano. Flota descubierta alrededor del imperio. Barcos como lobos rodeando indefensos. Presa. 12 acorazados blancos y plateados. Materializados en perfecta formación. Sus armas ya apuntadas hacia los sorprendidos. Buques imperiales. El almirante Teque se quedó mirando sus pantallas en shock total. Sus sensores habían detectado nada,
pero de alguna manera un enemigo entero. La flota había aparecido alrededor de ellos sin cualquier advertencia. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo? Se escondieron de nuestros sensores. El oficial científico estaba comprobando frenéticamente sus instrumentos con manos temblorosas. Señor, no entiendo esto en absoluto. Nuestros sensores deberían haberlos detectado desde años luz de distancia. Es como si eran completamente invisibles. Ningún barco puede ser completamente invisibles. Estos pueden. Señor, por la venganza de las almas, capitán. Yang Gu abrió un canal hacia el otro. Naves humanas. El rostro del almirante Chango apareció en su pantalla junto con él. Capitanes de los otros buques. Caballeros, dijo Chango con calma. Ustedes. Conoce tus órdenes. Muéstrale al imperio lo que la tecnología humana realmente puede hacerlo. Los 12. Los barcos humanos atacaron como uno solo perfecto. Unidad. Sus armas dispararon con una coordinación que parecía imposible. Cada disparo sincronizado con el microcondensador. La flota imperial fue completamente sorprendida. Guardia intentó devolver el fuego, pero los disparos se desviaron cuando las naves humanas se movieron con increíble velocidad y precisión. Lo que siguió no fue realmente una batalla. Fue una demostración de hasta dónde la humanidad había avanzado durante sus años. Escondidos. Naves imperiales que habían gobernado. La galaxia estuvo destrozada durante siglos. Por armas que parecían reescribir leyes de la física con cada disparo. Cuántica. Los torpedos pasaron gradualmente. Imperial. Escudos y armaduras como si no lo fueran. Allí, los rayos de plasma adaptaron su frecuencia para atravesar cualquier defensa. Lo más aterrador de todo son las naves humanas. Comenzó a usar armas cinéticas. Simple. Varillas de metal aceleradas a un nivel increíble. Velocidades que atravesaron el imperio. Los cascos son como balas que atraviesan el papel. Dentro 30 minutos, la flota imperial estaba completamente destruido. 12 acorazados, que había sido el orgullo del imperio, ahora eran restos flotantes. Sus tripulaciones, ya sea muerto o capturado por humanos. Grupos de abordaje. El almirante Techour encontró. Él mismo es un prisionero a bordo del humano barco, Furia de Busousan, mirando fijamente a su cautivos en completa incredulidad. Los humanos parecían tan ordinarios, tan pequeños, en comparación con los poderosos extraterrestres del imperio. ¿Cómo pudieron haber construido tal? ¿Armas imposibles? Se suponía que estar extinto, dijo a la humanidad. Comandante que lo había capturado. El comandante Hyune, un hombre alto y amable. Ojos pero una boca dura, miró hacia abajo. El almirante derrotado. Hemos mejorado. Dijo simplemente. Noticias del segundo. La derrota alcanzó al emperador Belloc en horas. 24 naves imperiales destruidas por 12 vasos humanos. Lo imposible había ocurrió 2 veces, y ahora el emperador se enfrentó a una elección que ningún gobernante del imperio se había enfrentado antes. Los humanos no iban a desaparecer silenciosamente. No iban a pedir clemencia ni huir para esconderse en sistemas distantes. Iban a pelear y estaban. Va a ganar. Por primera vez hace 3.000 años, el Imperio Galáctico fue realmente asustado. El emperador Belloc se quedó en su sala del trono, mirando los informes de otra derrota imposible. 24 imperial. Barcos destruidos por 12 embarcaciones humanas. 24. De sus mejores acorazados reducidos a restos flotantes y tripulaciones capturadas. La mayor fuerza militar la galaxia estaba siendo destrozada por una especie. Habían sido dados por extintos. Primitivos. ¿Cuántos barcos tenemos? ¿Quedan en los mundos centrales? Preguntó a su asesor militar, su voz apenas controlado.
El alto comandante Sarl comprobó su bloc de datos con manos temblorosas. 500 barcos, mi señor. La gran flota ya se está reuniendo en Kepler 442 como usted. Ordenado. ¿Todos? Sí, mi señor. Todos los acorazados, cruceros y destructor en el imperio. Si no podemos, detén a los humanos con 500 naves, entonces, nada en la galaxia puede. El emperador. Las escamas se volvieron de color púrpura oscuro, un color que significaba rabia mortal mezclada con algo. Peor aún, miedo genuino. El imperio nunca se enfrentó a una amenaza real para su existencia. Durante 3.000 años, habían sido la fuerza imparable que conquistaron todo a su paso. Son solo humanos, rugió, su voz resonando a través de la enorme cámara. Criaturas primitivas que apenas aprendieron usar fuego cuando ya estábamos explorando las estrellas. Pero incluso mientras cuando dijo esas palabras, el emperador lo supo. Algo fundamental había cambiado. Informes de oficiales imperiales capturados. Todos dijeron lo mismo. Humano. La tecnología estaba más allá de todo lo que el imperio jamás había visto. Sus naves se movían como fantasmas y golpean como la ira de dioses furiosos. Sus armas ignoradas. Defensas imperiales como si estuvieran hechas de papel. Mi señor, dijo Sarl muy con cuidado. Quizás deberíamos considerar apertura de negociaciones. ¿Negociación? La voz del emperador tembló. Los muros del palacio. El imperio no. Negociar con inferiores. Pero, ¿qué pasa si ya no son inferiores? La pregunta quedó suspendida en el aire como una muerte. Oración. Si los humanos no fueran inferiores, si de alguna manera se hubieran vuelto iguales o incluso superiores, entonces, todo lo que el imperio creía sobre en sí mismo se construyó sobre mentiras. En el espacio cerca, el sistema Kepler 442, la flota más grande en la historia galáctica se estaba reuniendo como nubes de tormenta, 500 buques de guerra imperiales, representando el poder combinado de docenas de mundos conquistados. Cada nave era enorme, oscuro y cubierto de suficientes armas para destruir todo. Planetas. El comandante de la flota era el almirante Belkarat, el más grande del imperio. Mente militar. Era anciano incluso para estándares imperiales, con escalas tan antiguas. Se habían vuelto blancos. Él había conquistado más mundos que cualquier otro oficial en historia imperial. De pie en el puente de su buque insignia, la oscuridad eterna, Belkarat estudió exhibiciones tácticas, mostrando su enorme flota. Si 500 barcos no pudo detener 12 naves humanas, entonces el universo se había vuelto completamente loco. El almirante informó a su oficial táctico. Los sensores de largo alcance detectan la flota humana acercándose. 12 barcos, al igual que inteligencia reportada. Solo 12. Belkarat meneó la cabeza con incredulidad. Deben estar completamente locos. Nadie desafía a 500 barcos con solo 12. Pero, mientras observaba sus sensores, algo sobre la formación humana le preocupaba profundamente. Los 12 barcos no estaban dispersos en una línea defensiva o intentando correr lejos. Se movían directamente hacia su flota en una formación cerrada, como si, en realidad esperaban ganar esto. Lucha. En el puente del alma. Venganza. El capitán Unu miró hacia afuera. La enorme flota imperial esperando a ellos. Nunca había visto tantos barcos enemigos en un lugar. La vista debería haber sido aterrador, pero en cambio se sintió tranquilo y listo. La humanidad había pasado 60 años preparándose para este momento exacto. Impresionante, dijo a su tripulación. Ellos trajeron todo lo que tenían. Jefe,
La ingeniera Bora levantó la vista de su puesto. Con una sonrisa confiada. Capitán Todo. Los barcos se presentan listos para la batalla. La red cuántica está en línea y funcionando perfectamente. El cuántico. La red fue la más grande de la humanidad. Logro. Utilizando tecnología que el imperio ni siquiera podía entender. Los 12. Las naves humanas podrían compartir información, potencia y datos de orientación al instante. A cualquier distancia. En efecto, ellos lucharía como un solo buque masivo. Con 12 cuerpos separados. Don Min, Jun. Gu le dijo a su oficial táctico, ¿estamos? Listo para mostrarle al imperio lo que. ¿Cómo es realmente la guerra coordinada? Todos los sistemas de armas sincronizados. Toda la flota. Capitán, estamos listos. El teniente Gaon abrió una comunicación. Canal a la flota imperial. Capitán. La voz de Jaiun-gu se transmite a través del espacio. Para alcanzar cada nave enemiga. Imperial. Buques. Este es el capitán Kim Del. Fuerza de Defensa Humana. Has invadido espacio humano y atacaron nuestras naves. Sin causa. Ríndete ahora y tú. Las tripulaciones serán tratadas de manera justa según a las leyes de la guerra. Continúa esta lucha y afrontar las consecuencias. En él. Oscuridad eterna. Almirante Belcarat. Se rió del mensaje humano. 12 barcos. Exigiendo la entrega de 500. Él. Los humanos claramente se han vuelto completamente loco. Abrió su propia comunicación. Canal. Buque humano. Aquí el almirante Belcarat de la gran flota imperial. Ustedes son superados en número por más de 40-1. Ríndete inmediatamente o serás destruido. La respuesta llegó de inmediato y envió escalofríos por las espinas de cada uno. Oficial imperial que lo oyó. Almirante. El capitán Jaiun-gu dijo con una calma mortal. No estás en inferioridad numérica. Estás rodeado. La batalla comenzó. Inmediatamente. La flota imperial abrió fuego con todo lo que tenían. Miles de cañones de plasma y lanzadores de misiles. Estalló en una tormenta de destrucción que debería haber vaporizado todo lo que tenía a su alcance. Camino. Pero las naves humanas se movían como estaban vivos. Se retorcían y giraban a través del espacio con una gracia imposible. Su red cuántica les permite coordinar movimientos que no son comunes. La flota podría lograr ataques que deberían. Han golpeado en lugar de golpear el espacio vacío como las vasijas humanas danzaron entre las fuego entrante, como fantasmas. Y luego él. Los humanos respondieron al fuego. ¿Qué pasó después? Rompió todas las reglas de la guerra espacial que el imperio lo entendió. Los 12 humanos. Los barcos atacaron con perfección. Coordinación. Sus armas sincronizadas. Al Nankond. Aparecieron torpedos cuánticos en el interior. Naves imperiales sin pasar por sus cascos. Rayos de plasma que podrían. Cambian sus propiedades en pleno vuelo. Tallado a través de la armadura como si estuviera hecha de arcilla blanda. Lo más aterrador de todo eran las armas cinéticas. Varillas metálicas simples. Acelerado a casi la velocidad de la luz. Golpeado. A través de escudos y armaduras imperiales con efecto devastador. El propio imperio. La velocidad y la masa se volvieron contra ellos. Mientras los proyectiles lanzaban golpes increíbles. Cantidades de energía a sus objetivos. Las naves imperiales comenzaron a explotar por todas partes. Alrededor. Al almirante Belcarat le gustan los fuegos artificiales. En la oscuridad. Buques que habían. Conquistaron docenas de mundos que fueron destrozados. Separados en segundos. La gran flota, orgullo, del imperio, estaba siendo sistemáticamente destruido por un enemigo que parecía. Existen en un reino completamente diferente de física. ¿Cómo? Susurró Felicaret mientras vio desaparecer otro acorazado. En una bola de fuego. ¿Cómo están? Esto
Su oficial científico era, trabajando frenéticamente sus instrumentos. Señor, sus barcos están compartiendo información. Instantáneamente a través de grandes distancias. Están luchando como una sola entidad. En múltiples ubicaciones. Nuestras bases de datos. No tengo ninguna referencia para este tipo de tecnología. En las naves humanas. La batalla se desarrollaba exactamente como planeado. Jefe oficial de inteligencia ya. JYN monitoreó la flota enemiga. Comunicaciones desde su estación a bordo. El martillo de Inchin. Capitán Park. Ella. Informó al comandante de su barco. El comando de la flota imperial está perdiendo todo. Coordinación. Sus comunicaciones son siendo bloqueados. Sus planes de batalla son desmoronándose. La flota humana se movió a través de la formación imperial como tiburones a través de un banco de asustados. Pez. Cada ataque fue perfectamente sincronizado. Y atacados. Los barcos fueron inutilizados en lugar de que destruidos cuando sea posible. Su tripulaciones capturadas en lugar de asesinadas. La humanidad había aprendido la diferencia entre la justicia y la venganza sin sentido. En 2 horas, lo imposible se había hecho realidad. Pasó de nuevo. La gran flota, compuesta por 500 barcos, fue, ya sea destruido o capturado. La mayor fuerza militar de la galaxia. Historia, había sido derrotado por 12 humanos. Vasos trabajando en perfecta armonía. El almirante Belkarat se encontró de pie, en la bahía de carga de la nave humana. El orgullo de Guanghu, rodeado de otros oficiales imperiales capturados. Parecían, mirando en estado de shock a sus captores. Los humanos eran tan pequeños, tan ordinarios. Mirando. ¿Cómo pudieron haber construido tal? ¿Armas increíbles? Capitán Sujin, comandante de la manada Guanjus, se paró frente a los prisioneros. Ella era una mujer de unos 30 años con ojos tranquilos y una voz suave que de alguna manera hizo que sus palabras, más aterrador que cualquier amenaza. Caballeros, dijo en voz baja, la guerra se acabó. Tu emperador puede elegir. Acepta ese hecho, o podemos continuar. Esto hasta que cada nave imperial en él. La galaxia es un naufragio flotante. Noticias de la destrucción de la gran flota. Llegó al emperador Belok en cuestión de horas. Él, el gobernante de la galaxia, se sentó en su trono. Y se quedó mirando los informes imposibles. 500 barcos desaparecidos. Destruido por 12 naves humanas que se desplazaban como fantasmas y golpean como la ira de el universo mismo. Por primera vez en 3.000 años. Alguien llamó a las puertas de la sala del trono imperial sin permiso. El emperador quedó tan sorprendido que, de hecho, les permitió entrar. Fue el almirante Chango, comandante de la tripulación humana. Flota. Había llegado a Beltar Prime en una sola lanzadera pequeña, aterrizando en él. Capital como si fuera suya. Imperial. Los guardias habían intentado detenerlo, pero las armas simplemente se habían negado a funcionar. Su presencia. El viejo humano caminó tranquilamente a través del suelo de la sala del trono. Su uniforme sencillo en marcado contraste con el esplendor dorado a su alrededor. Se detuvo ante el trono del emperador y miró hacia el enorme gobernante reptil. Tú, Majestad, dijo Chango cortésmente. Toco la campana.